Bueno, pues muy buenos días a todos. Disculpad que hemos empezado con 3 minutos de retraso, han sido problemas de temas de conexión, así que les pido paciencia si a lo largo del webinar tenemos algún corte, pero estaremos aquí intentando solucionarlo. Así que bueno, de nuevo muy buenos días a todos. Para aquellos que no me conozcan, me presento. Soy Beatriz Franganillo, responsable del área de negocio institucional en la gestora de fondos del grupo Santa Lucía Asset Management. Tras la gran acogida de estos últimos años de nuestros encuentros digitales sobre temas de interés social, hemos decidido continuar con esta, diría ya, casi bonita tradición, ¿no? Así que, bueno, pues en esta ocasión hemos elegido un tema que sin duda pues tendrá un impacto muy significativo en todas nuestras vidas, en el mundo en general, en la política internacional, en la economía global, y son las elecciones en Estados Unidos. Quiero darles las gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros, por dedicarnos este ratito. Y como hemos recibido muchísimas preguntas bueno, a nuestro ponente de hoy, lo que hemos hecho es estructurar todas esas preguntas, agruparlas, porque muchas de ellas eran similares, y las hemos agrupado en cuatro grandes bloques, que es sistema electoral en Estados Unidos, influencia internacional y política exterior, contexto actual y mercados financieros, ¿no? Así que como queremos hablar de mucho en muy poquito tiempo, les voy a presentar ya al ponente que tenemos hoy con nosotros. Nos acompaña para compartir su visión sobre las elecciones en Estados Unidos, aportando bueno, pues su extensa experiencia y conocimientos en una charla que sin duda va a ser muy enriquecedora para todos nosotros. Así que, bueno, pues muy buenos días, don Inocencio. Muy buenos días. Estoy encantado de haber aceptado la invitación de Santa Lucía y me complace compartir unas reflexiones sobre lo que son las elecciones de Estados Unidos y lo que pueden representar para nosotros. Estados Unidos es la mayor potencia de la historia. Ha habido grandes imperios, el Imperio Romano, el Imperio Español con Felipe II o Carlos V, el francés, pero el Imperio Chino, pero un imperio que tenga tanta importancia global en todo el planeta, desde un punto de vista militar, económico, político y cultural, no lo ha habido hasta la existencia de Estados Unidos. Entonces, de ahí que cómo se rige Estados Unidos y cómo se elige a la persona que lleva la batuta en Estados Unidos, al presidente, tenga un interés para cualquier persona mínimamente interesado en la política y en el quehacer cotidiano. Esa ha sido la primera pregunta, perdón, Inocencio, por poner en contexto a los asistentes. Nos han llegado muchas preguntas de cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos y, bueno, cuáles son las diferencias respecto a otros países, pues como por ejemplo el nuestro, ¿no? Que es el sistema electoral que más cercano tenemos, ¿no? A ver si nos podría explicar de una forma sencilla en ese sentido de cómo funciona y cuáles son las diferencias. Correcto, eso es lo que iba a empezar a decir. Estados Unidos tiene un sistema electoral peculiar, en el sentido de que la elección es indirecta. El ciudadano, el votante, no escoge directamente al presidente, escoge, en los diversos estados, hay 50 estados en Estados Unidos, escogen a lo que se llama 538 electores, que se escogen no nacionalmente, como sería en España las elecciones europeas, sino por estados, por provincias. Massachusetts escoge unos, Indiana escoge otros, Florida escoge otros y Nueva York escoge otros. Entonces, esos electores se asignan a cada estado un número independiente diferente de electores en función de la población del estado, fundamentalmente. Entonces, normalmente un estado, tomamos California, que es el estado que tiene más electores, tiene 54 de 538. California tiene 54 electores que son escogidos según las normas que ha pergeñado el estado de California. Luego, el que menos tiene, por ejemplo, Alaska tiene 3 electores, otros tienen 4 electores, otros tienen 20, Texas, que es el segundo, tiene 38. Entonces, los electores son en función del número de los que tiene California, o Maine, o Massachusetts, son en función de la población del estado, y ellos se suman que la población del estado y el número de senadores, es decir, se dan
la cifra de California corresponde a los 52 congresistas que California envía a las Cortes, al Congreso de Estados Unidos, y 2 senadores. Los de un estado pequeñito, por ejemplo, pequeñito en población, Alaska, son 2 uno que corresponde al número de la población y 2 que corresponden a los senadores. Todos los estados tienen 2 senadores que se suman a los representantes, lo que se llama la Cámara de Representantes, que son los diputados que van a la Cámara Baja de Estados Unidos. Entonces, se produce la elección el día 5 de noviembre, siempre es el primer martes después del primer lunes. Ese día se vota a lo largo de ese día y estrictamente a lo largo de ese día, aunque se puede votar anticipadamente, pero no posteriormente, y el escrutinio termina ese día a las 11 de la noche aproximadamente, se sabe quién va a ser el presidente. Y la característica segunda que tiene el sistema de Estados Unidos, aparte de que es una elección indirecta, se vota a unos para que voten al presidente, a estos 538, es que en el Estado, si gana un partido, ese partido se lleva todos los votos. Volvamos a California. En California, supongamos que la señora Harris va a tener 9 millones de votos y que Trump va a tener 7 millones y cuarto, supongamos. Entonces, si fuese un tema como el español, le correspondría a la señora Harris 30 electores, 30 diputados, y a Trump 18 o 22. No, en Estados Unidos en inglés dicen the winner takes all. El que gana un estado se lleva todos los votos del estado. ¿Y considera que eso es un tipo de selección presidencial justo como tal? Bueno, esto es discutible y hay multitud de artículos que dicen que el sistema es abominable y otros que dicen que el sistema es una maravilla y que ha resistido 245 años y para qué cambiarlo. Esto en parte se hizo así en una razón fundamental, solo que los padres de la patria, los que crearon la Constitución, no confiaban en la cultura política del ciudadano medio, no confiaban todavía. Entonces quisieron que nombraran unas personas con más estatus mental, con más cultura política, es una razón. Y otra razón es que se quiso que los estados pequeños tuvieran un peso relativo en la elección del presidente, que no fuese solo el estado, el estado pequeño que tenía mucha población, el que arrastrase todos los votos. Y en consecuencia se ha primado a los estados pequeños y se ha confiado esta elección a personas elegidas en cada estado, que como digo, el que gana se lleva toda la bolsa. Claro, porque un candidato puede ganar la presidencia sin obtener la mayoría del voto popular. Correcto, esto ha ocurrido, no es lo frecuente, pero ha ocurrido a lo largo de la historia en 4 o 5 ocasiones. La última que ocurrió recientemente, que todo el mundo recordará, fue la señora Hillary Clinton, le sacó a Trump, cuando Trump ganó, le sacó en el voto, lo que sea en el voto popular, en el número de millones de personas que votaron por ella, 2.800.000 más que tenía Trump. Y sin embargo, Trump se eligió en presidente porque Trump astutamente, dado que el procedimiento es el que he descrito, que el que gana en un sitio se lleva todos los votos, Trump no se dedicó a hacer campaña en California, aunque California tenga 54 votos para elegir al presidente. Tampoco fue a Texas, porque Texas iban a ser todos para él. Fue a los estados que se llaman estados basculantes, son los estados que pueden inclinar la balanza, que son 7, Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania fundamentalmente, Nevada, etcétera, 7 estados. Y ahí se empleó a fondo, ganó ahí fundamentalmente y ganó la elección habiendo menos gente votada por él que por la señora Clinton. Pero no es la única que ha ocurrido. También ocurrió con McKinley, que fue el presidente que nos declaró la guerra a España en el año 98. También ha ocurrido con Bush hijo. Ha ocurrido como 4 o 5 ocasiones a lo largo de la historia. Es una minoría. Que puede pasar, pero no es habitual. Claro.
Pues don Inocencio, me he dado cuenta que como veníamos con las prisas del tema tecnológico, no le he presentado como tal. Yo creo que es de sobra conocido por todos nuestros asistentes, pero bueno, ya que vamos a ocupar ahora el bloque de influencia internacional y política exterior, simplemente voy a dar unos datos de bueno, pues los cargos que ha ocupado en su carrera, los cargos relevantes en esa diplomacia española como secretario de Estado de Cooperación, si me equivoco con alguno me lo dice, subsecretario de Asuntos Exteriores, embajador de España ante Naciones Unidas y portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores en 3 gobiernos de la democracia de nuestro país, ¿no? Así que yo creo que ya sabiendo de dónde viene y cuál ha sido su extensa carrera, vamos al bloque de política exterior, ¿no? Y dado el poder de Estados Unidos en la política global, dicen que todos los ciudadanos del mundo deberíamos votar en estas elecciones, ¿no? Por cómo nos influye. ¿Realmente cómo afectan las elecciones norteamericanas a las relaciones internacionales? Sí, afectan considerablemente, casi ningún otro país, de ningún otro país afecta tanto como con Estados Unidos. Yo lo diría en 5 capítulos la forma como incide o puede incidir en nuestra vida. El primero es la seguridad, es decir, si el país tuyo va a estar con menos peligros de tener un conflicto internacional o va a tenerlos. Esto, como es lógico, la postura que adopte Estados Unidos sobre todo con respecto a sus aliados, y España es un aliado de Estados Unidos, pues si el presidente de Estados Unidos nuevo, Trump, es muy frío hacia la OTAN y ya a la OTAN no le importa excesivamente, entonces vamos a tener problemas si Rusia sigue con su política belicosa o agresiva o de tratar de influir al continente europeo. O sea, que el primero sería la seguridad. El segundo sería las relaciones comerciales. Estados Unidos empieza a ser sobrepasado por China en el tema comercial. China ya comercia más con 100 y pico países, más que comercial a Estados Unidos, pero con todo, la política de Estados Unidos comercial, si es proteccionista o es aislacionista, si pone tarifas a tales productos españoles, a las aceitunas, o no lo pone, esto nos produce mucha mayor pena o satisfacción que si lo hace Finlandia o que si lo hace Argentina. El tercer lugar sería la emigración. Estados Unidos es un país que atrae una enorme cantidad de migrantes, sobre todo de Centroamérica y de América del Sur, pero también empieza a traerlos de Asia y de cualquier región que esté en conflicto en el mundo. Por dar un dato, el año pasado 3 millones de personas fueron detenidas entrando ilegalmente a Estados Unidos. 3 millones de personas. Es decir, una población superior a la que existe en Barcelona, por ejemplo. Y el año anterior, el otro año va a ocurrir igual, y el otro año va a ocurrir igual. Ahora ya Biden ha tomado ciertas medidas, pero esa migración que sea permisiva o sea restrictiva afecta mucho al ciudadano de Guatemala, al ciudadano de Perú, al ciudadano de México, fundamentalmente, porque México en ese sentido para Estados Unidos es como para nosotros Marruecos. Y afecta incluso a cualquier país en el que haya un conflicto, porque en un país conflicto, en Afganistán, en Siria, en cualquier país un conflicto en que empieza a peligrar la vida de las personas o que la subsistencia es complicada, la gente quiere emigrar y el primer polo de atracción es Estados Unidos porque es la meca de las oportunidades. La El cuarta, sueño americano, ¿no? sí, el sueño americano, exactamente. La persona que llega allí, Obama es el mejor ejemplo, hijo de un keniata, pues llegó a presidente de Estados Unidos, siendo además de raza negra, que hasta hace unos X años era una raza totalmente relegada en Estados Unidos. En la tierra de las oportunidades. La cuarta razón que diría es en el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos, Estados Unidos es un país que respeta los derechos humanos, al menos ahora, en ciertas páginas de su historia no lo ha respetado, pero su conducta tiene también una incidencia en las relaciones internacionales. Si Estados Unidos firma un acuerdo de respeto a los derechos humanos o no lo firma, si apoya a un país que no lo respeta o no lo apoya, esto tiene un reflejo espectacular en su imagen y en la situación internacional. Y por último, yo diría que otra forma de afectar a la vida de las personas es la postura de Estados Unidos ante los organismos internacionales importantes. Por ejemplo, es Estados Unidos
muy partidario de las Naciones Unidas o es poco partidario de las Naciones Unidas, a pesar de que en ella tiene el veto y que puede paralizar cualquier resolución que se quiera adoptar. Por ejemplo, ¿es Estados Unidos miembro de la Corte Penal Internacional o no es miembro de la Corte Penal Internacional que juzga a los criminales de guerra? Estados Unidos no es parte de la Corte Penal Internacional. Lo firmó, pero no lo ha ratificado. Y es miembro de la UNESCO, que es un organismo encargado de fomentar la cultura en el mundo, o no es miembro de la UNESCO. Si Andorra o Mauritania o San Marino no son miembros de la UNESCO, la incidencia es cero. Si Estados Unidos no forma parte de la UNESCO, la incidencia es enorme porque de entrada Estados Unidos aporta un presupuesto considerable a la UNESCO. Es muy curioso que Estados Unidos, que es el país que tiene más premios Nobel de todas las categorías, en determinados momentos de su historia, descontento como la UNESCO funcionaba, por ejemplo, se ha salido. O descontento como funcionaba la ONU, Estados Unidos no ha pagado la cuota que tenía para la ONU, poniendo en peligro la subsistencia de la ONU. Por lo tanto, en todos esos campos, lo que ocurre en Estados Unidos no es igual que lo que ocurre en Austria o lo que ocurre en Guatemala o lo que ocurre en España. Bueno, pues nos quedamos con eso, seguridad, inmigración, derechos humanos, organismos internacionales. Desde su experiencia como diplomático, ¿cree que la política exterior de Estados Unidos cambia significativamente con cada administración o hay una continuidad básica independientemente del partido en el que esté en el poder? Bueno, yo diría que mitad y mitad. Hay una, hay una obvia continuidad en ciertas cosas, por ejemplo, por citar dos actuales, en el apoyo a Israel, cualquier administración americana apoya a Israel en un conflicto o una situación delicada para el Estado judío. Es posible que en esta elección que deduzcamos que Trump va a apoyar aún más a Israel de lo que está apoyando Biden, pero Biden le está apoyando, como podremos ver después, lo está apoyando enormemente. Es decir, que Estados Unidos en ciertas cosas no va a cambiar. Su desconfianza, la rivalidad con China, hay una continuidad desde hace tiempo, desde ya Obama, que era en teoría uno de los presidentes más pacifistas y más democráticos y más respetuoso de derechos humanos, ya Obama dio un giro en su política exterior hacia Asia, temiendo el conflicto con China, no solo por el tema de Taiwán, sino también por el tema de la competencia comercial. Pero al mismo tiempo sí podríamos buscar, si escudriñamos, sí podríamos ver que puede haber ciertas diferencias entre un presidente y otro. Por ejemplo, Obama no hubiese iniciado la guerra de Irak. Sin embargo, Bush, el presidente republicano, sí la inició. Hay una teoría sobre el tema de cuando Estados Unidos interviene en un conflicto que sostiene, pero en mi opinión es equivocada, que son los presidentes republicanos los que, los belicosos, los que no permiten que la hegemonía de Estados Unidos sea discutida y intervienen en guerra. Eso la historia lo desmiente por completo. La mayor parte de las guerras en que ha intervenido Estados Unidos han sido iniciadas o se han visto obligados a meterse en ellas un presidente demócrata. La Primera y Segunda Guerra Mundial, Wilson o Roosevelt, eran dos presidentes demócratas. La guerra de Vietnam no la inició un presidente republicano, la siguió, la hizo un presidente demócrata, la cerró un republicano que fue Nixon. Eisenhower no entró en una guerra y paradójicamente el presidente más agresivo o de imagen más agresiva de la historia reciente de Estados Unidos, que es Trump no ha iniciado ninguna guerra. Por lo tanto, los clichés, los tópicos, a veces hay que desmontarlos. Yo diría, resumiendo mi respuesta a su pregunta, que siempre hay matices. La señora Harris introducirá matices, veremos alguno después, diferente a lo que podría hacer Trump o lo que hizo Trump hace 6 años u 8 años. Pero hay una continuidad en la política exterior de Estados Unidos, alianza atlántica, relaciones bastante estrechas con Iberoamérica y, bueno, y de eso de mantener la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, que la tienen, porque desde que terminó la Guerra Mundial hasta hoy, que son 40 y tantos años, pues Estados Unidos es el país hegemónico.
Es indispensable. Esa era una de las siguientes preguntas, yo creo que ya ha quedado relativamente contestada, ¿no? Y era, ¿qué diferencias había observado en su experiencia en la política exterior de Estados Unidos durante administraciones republicanas o demócratas? ¿Y cómo han afectado esas diferencias a Europa y a España, ¿no? En particular, como españoles que somos. Bueno, primero empecemos con Europa. Con Europa ha habido un cierto despego de Estados Unidos de Europa, que curiosamente inició Obama, no lo inició Bush, ni lo inició Clinton, ni lo inició Bush padre. Lo inició Obama, se percató de que Europa es un país con el que tiene buenas relaciones, pero que hay un desafío político, económico y militar en Oriente, en Extremo Oriente, debido a China. China ya tiene una importancia comercial tan grande como la de Estados Unidos. China le vende, creo que a 128 estados más que le vende Estados Unidos, que esto es una primicia mundial, y por otra parte le plantea problemas militares a Estados Unidos, porque Estados Unidos es el aliado de Taiwán. Taiwán es donde se surgió la China nacionalista cuando ganó Mao la guerra civil china, y Estados Unidos tiene una alianza un poco ambigua con Taiwán, pero ha prometido defenderla. Y China, la obsesión de China es el recuperar Taiwán y convertir en una provincia como está haciendo con Hong Kong. Hong Kong se independenció de Gran Bretaña, se unió a China, se le prometió que sería semi-independiente, esto ha fallado por completo, China no lo ha respetado y los taiwaneses temen que si vuelven al seno de la China comunista, pues van a perder no solo su potencia económica, pues son un país que tiene una economía brutal, tiene 24 o 25 millones de habitantes, pero por ejemplo el primer exportador de microconductores del mundo. Pero por otra parte es que tiene una libertad, un sistema democrático que no quiere que sea sofocado por la China comunista y seriamente sofocado. Entonces, los países limítrofes de China, todos tienen problemas territoriales con China. Filipinas lo tiene Taiwán, por supuesto, lo tiene Vietnam, y todos esos países buscan la alianza de Estados Unidos para contener a China. Y Estados Unidos, como le interesa, por las veces que ha apuntado, las políticas y las económicas, pues está dispuesto a ayudarle y tiene tratados defensivos con Japón, por ejemplo. Japón no es una potencia nuclear y además en su constitución tiene que no puede serlo a causa de haber sufrido el impacto de las dos bombas nucleares que se han lanzado en la historia y, sin embargo, sabe que no solo China es una potencia nuclear, que es una rival, sino que Corea del Norte, el régimen más apestoso que hay en el mundo, es una potencia nuclear. Entonces, Japón no se rearma nuclearmente porque tiene el paraguas estadounidense. Sin el paraguas estadounidense y sin el tratado de frío con Estados Unidos, tendríamos otro país que tendría la bomba atómica y eso es malo. Eso es lo tocante a Europa, que hay un cierto despego que, con motivo de la invasión de Ucrania por Putin, que ha sido un acto, hablando en plata, canallesco, en el siglo XXI, avanzó en el siglo XXI, una gran nación europea, países que en principio deberían respetar el Estado de Derecho y el derecho internacional, invade a otra nación más pequeña de 44 millones de habitantes. Entonces, los países limítrofes de Ucrania, aliados de Estados Unidos, se han alarmado, Polonia, los países bálticos, todos los que dependieron de la Unión Soviética, y razonan y no andan desencaminados en que la postura imperialista de Rusia no solo afecta a Ucrania, sino que tarde o temprano puede afectarle a Polonia, puede afectarle a Rumanía, puede afectarle a Estonia, a Letonia, a todos los países que en un momento determinado o formaron parte de la Unión Soviética o bien estuvieron bajo su clarísima zona de influencia. Entonces, no importa que las razones esgrimidas por Putin sean totalmente espurias e irresponsables. En primer lugar, la Constitución soviética permitía que un país se descajara de la Unión Soviética. Y eso es lo que hizo Estonia y lo que hizo Ucrania. Y en segundo lugar, a Ucrania se le prometió hace unos 20 años, se le prometió que si renunciaba a las armas nucleares,
las grandes potencias, incluido Rusia, iba a respetar sus fronteras y su integridad. Esto no ha ocurrido así. Rusia, montada en el sueño imperialista de Putin, que piensa que Ucrania no debe existir como nación, ha montado esta operación, lo cual asusta a los europeos razonablemente y hace que Estados Unidos, que estaba perdiendo interés en Europa, haya vuelto un tanto a tener interés en Europa, aunque, como digo, mire más hacia Oriente. En lo que de España, España es un aliado firme de Estados Unidos dentro de la OTAN. Somos aliados del año 53, en que Franco firmó el acuerdo de las bases para que los americanos tuvieran unas bases conjuntas aquí, la de Torrejón, la de Rota, la de Zaragoza, etcétera. Y llegada la democracia, nosotros no habíamos entrado en la OTAN, porque España no era un país democrático. Llegada la democracia, sin embargo, por fin entramos en la OTAN. Carlos Sotelo nos metió en la OTAN, con la posición, por cierto, de parte de una buena parte de la izquierda, hasta incluso el PSOE de Felipe González, que luego se convirtió a la OTAN, se opuso. Y luego Felipe González, cuando llegó al poder, actuando como hombre de Estado, se dio cuenta que era una barbaridad que estuviéramos llamando a la puerta del mercado común y no quisiéramos participar en la defensa de Europa dentro de la OTAN. Entonces rebobinó inteligentemente y razonablemente, y España se quedó en la OTAN. Desde entonces, todos los presidentes que hay en España han sido unos aliados serios de la OTAN, cicateros, diría yo, ahora diré por qué, pero han sido aliados serios. Las bases españolas han estado dispuestas para muchas operaciones de la OTAN y no ha habido mayores quejas por este medio. Ha habido altibajos, como en todo. Yo diría que González y Aznar fueron los presidentes que tuvieron mejor prensa en Estados Unidos y sobre todo en el gobierno americano, y otros que no han tenido mala prensa, pero que han sido acogidos con más reticencia. En primer lugar, Zapatero, porque Zapatero retiró las tropas de Irak en un momento que era delicado que retirase, y sobre todo, como me decían a mí en la ONU mis colegas americanos y los colegas que tenían tropas en Irak, que me decían, pero Inocencio, vosotros que en realidad no habéis participado en la guerra, ahora que habéis mandado tropas para estabilizar el país y que la ONU ha aprobado que estén esas tropas ahí, en ese momento las retiráis. Y esto en Estados Unidos cayó regular, porque el decirle yo las retiro porque lo he prometido en una campaña electoral era un argumento sólido, pero al mismo tiempo, si la ONU había aprobado ya que las tropas estaban, a mí vi el descontento en los medios políticos americanos. Y luego Zapatero tuvo otro desliz que se le perdonó, pero tuvo otro desliz como que en una conferencia de prensa que tuvo mucha resonancia, dijo que todos los países que habían ayudado a Estados Unidos a estabilizar Irak tenían que marcharse de Irak, porque eso era algo que rompía la soberanía de Irak. En definitiva, le removió el patio a Estados Unidos y tampoco gustó eso en la presidencia de Estados Unidos, hasta el punto de que Bush, hijo, el único presidente de Europa Occidental al que nunca recibió, fue a Zapatero. Pero, como digo, esto se ha olvidado, gracias a Dios, tampoco fue tan grave. Y luego con Sánchez es una persona que ha sido fiel a la Alianza Atlántica. Últimamente veo algunos pequeños sarpullidos hablando con los americanos en relación a la actitud de España. Por ejemplo, allí entienden poco que en el gobierno haya comunistas, entienden poco que en el gobierno haya gente que defiende a Irán frente a Estados Unidos, que defiende a un país que no respeta los derechos humanos, a un país que tiene a la mujer sometida, no lo ven claro. Luego la postura de Sánchez en el tema de Palestina también ha levantado alguna ampolla. No es digamos que no es grave, pero digamos que la visión de España de Estados Unidos no está en un mal momento, pero tampoco está en su mejor. En su apogeo. Por ejemplo, yo ahora estoy convencido, y termino con esto, que en estos momentos los servicios de inteligencia americanos, la CIA, nos dan menos información que en el pasado, por poner un ejemplo. Y desde luego, España es un país respetado en Estados Unidos y en Europa, pero pensar que somos un líder de Europa, eso es una sandez. En Estados Unidos
no se nos considera un líder de Europa. Estados Unidos de Europa se considera Alemania y después, secundariamente, a Gran Bretaña y a Francia. A España no se le considera un líder de Europa, ¿no? Ni somos los mejores amigos de Estados Unidos, aunque nos llevamos bien, nos parece bueno. Bueno, ahí también tendrá que ver sus economías, ¿no? Que son diferentes a la También, nuestra, ¿no? también. Y bueno, pues ya cambiando de tema, aunque sí que lo ha tocado un poquito ya en esta respuesta, ¿no? No es normal, unas respuestas se solapan con otras. Nos preguntaban si desde el final de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética, como bien comentaba, la política exterior de Estados Unidos se ha centrado mucho en mantenerse como la única potencia dominante, ¿no? A escala mundial. ¿Cree que esto puede afectar con el próximo candidato a la presidencia? ¿Va a seguir el mismo equilibrio de poder con China? Nos decía antes que China ya vende a más de 128 países por encima de Estados Unidos. ¿Va a seguir siendo Estados Unidos la primera potencia mundial? Bueno, ninguno de los dos candidatos desea que Estados Unidos no siga siendo. Ellos quieren que Estados Unidos siga siendo la primera potencia mundial. No tengo la menor duda, tanto Harris como Trump. Trump lo hará de una forma más agresiva y es más bocazas, es más lenguaraz. Pero la señora Harris en el sentido piensa lo mismo. Por ejemplo, pongamos el caso de la contribución de los países aliados de Estados Unidos a la defensa del mundo occidental o mundo libre. Es decir, la aportación económica que los países aliados de Estados Unidos hacen a la defensa común. Hay un acuerdo de la OTAN de hace unos 10 años que establecía, que todos firmamos, que establecía, en aquel momento había 29 países de la OTAN, ahora hay 32, pues todos dijimos que íbamos a subir los gastos de defensa al 2% del Producto Nacional Bruto. En aquel momento solo había 4 o 5 de los 29 que lo cumplían: Polonia, Estados Unidos, en los países bálticos porque temen a Rusia, etcétera. Pero muy pocos, había 7 u 8. Ahora, pasado este de año, hay ya como 14 o 15 que lo están cumpliendo. Que, claro, porque Estados Unidos que piensa que prueba, ¿por qué va a gastarse solo el dinero en defender al mundo occidental? Y entonces ya hay 14 que lo están cumpliendo y otros 5 o 6 que lo van a conseguir. ¿Pero qué lugar ocupa España? El antepenúltimo. Es decir, que llegamos a la lista de 32 países, en estos momentos España sea el 29. Está junto, detrás de nosotros está Bélgica y Luxemburgo. Esto, claro, a los políticos americanos, incluso a los que son educados, a los que son correctos hablando, no les gusta nada, porque Estados Unidos y la opinión pública americana y la prensa americana empieza a hacer cuentas. Y dicen, ¿cuánto se gastan los países de la OTAN en defensa? 100. Perfecto. ¿Y cuánto paga Estados Unidos ese 100? Resulta que paga el 68%. Estados Unidos paga el 68%, mucho más que Alemania, Gran Bretaña, España, Francia, Italia, Portugal, que todos juntos, que Noruega. Entonces, claro, los países americanos empiezan a pensar, como ya hicieron en la ONU Estados Unidos pagaba el 25% y ya se cansó el americano y lo bajaron al 22%, quisiera la ONU o no quisiera, y lo bajaron. Entonces, en esto ya hay una tendencia en Estados Unidos, tendencia a decir, que tiende a decir, no, si ellos no gastan más, yo no gasto más o los defiendo menos. Y esa tendencia que está latente allí en todas las fuerzas políticas, la ha exteriorizado verbalmente Trump diciendo literalmente que el que no pague, el que no cumpla el 2%, que además dentro de poco, si Rusia sigue como está, dirán que hay que sumar del 2%. Bien, entonces Trump ha advertido que no le importará que Putin le dé un capirotazo a un país aliado de la OTAN si el país aliado de la OTAN es un país moroso, un país que no hace los deberes en ese sentido. ¿Cuál es la razón? Que muchos países europeos, y España es un fantástico ejemplo, pues encuentran muy normal gastarse dinero en actividad social, lo cual es muy bueno, en que haya más hospitales, en que haya mejores comunicaciones, en que el AVE llegue a más ciudades, en que haya más becas, etcétera, etcétera. Pero descuidan la seguridad porque hasta ahora papá Estados Unidos es el que la está proporcionando.
esto, ahí puede haber una diferencia respondiendo a su pregunta. Si llega la señora Harris de forma educada, hará a través de su ministro de Exteriores o a través de su embajador, dirá, esta situación no es muy sostenible mucho tiempo, ustedes tienen que ponerse las pilas y gastarse más en defensa, yo no puedo seguir. Ahora, Trump es que lo va a decir el primer día y quizás lo vaya a hacer el primer día. Es Quizás un claro ejemplo de cómo nos afectan las elecciones, ¿no? Trump, si gana Trump, acabará mencionándonos a nosotros por nuestro nombre. Igual que me ocurrió a mí cuando era cónsul en Los Ángeles, que el presidente de la Asociación de Productoras Americanas de Cine, en una comida que yo ofrecí, pues yo era el decano del cuerpo consular, le ofrecí. Entonces, en el speech que dio al final, agradeciendo la comida, a mí que el presidente dijo, y he de decir que en el mundo hay 3 países que piratean mucho los productos de Hollywood y son Hong Kong, España y mencionó otro. Me quedé muerto. Bueno, pues el señor Trump, si llega al poder, ya ha insinuado algo que se ve claro que nos está refiriendo a nosotros, pero nos dirá por nuestro nombre. Y estoy harto de que los españoles sean unos corrones. Bueno, pues nos quedamos con eso por ahí y yendo más al conflicto de Oriente Medio que ya he mencionado antes, un poco, bueno, pues el contexto actual en el que estamos viviendo ese conflicto. Todos sabemos que, bueno, pues en los años electorales los países experimentan pues ese parón político y se habla de vacío de poder porque el gobierno, el partido que está en el gobierno, pues está en fase final de su mandato y no quiere tomar decisiones políticas significativas, ¿no? Y esas, bueno, pues se tienden a posponer. ¿Realmente esto es así? ¿Hay un vacío de poder a día de hoy? ¿Y cómo puede afectar el resultado de las elecciones al conflicto de Oriente Medio? Al conflicto de Oriente Medio. Bueno, Biden está haciendo cosas. Algunas no se ve, otras no le interesa decirlo porque cualquier cosa que haga ahora con respecto al conflicto de Oriente Medio le puede quitar votos o Claro. no, pero le puede quitar votos, pero Biden está intentando frenar a Netanyahu. Por ejemplo, está intentando frenar que Netanyahu no invada el Líbano, por ejemplo, donde va a haber también muertes, porque si está intentando sacar a los de Hezbollah de los domicilios, y los Hezbollah se refugian en casas de civiles o hasta en escuelas o hasta en hoteles o hasta en hospitales, entonces extirparlo de allí es bastante complicado. Ahora bien, Biden, Netanyahu no le hace mucho caso hasta ahora, a pesar de que Biden le sigue proporcionando armas. Yo diría 3 cosas en que está haciendo una ayuda espectacular a Estados Unidos a Israel, la haga abiertamente o no las haga abiertamente. Le está proporcionando armas, está prestando un escudo con sus buques en el Mediterráneo, ayudándole a interceptar los drones y los proyectiles que le mandan desde Irán o desde Hezbollah. Y luego, por otra parte, ha lanzado el veto en Naciones Unidas en un par de ocasiones a favor de Israel. Dado que en Naciones Unidas hay 5 países, que para mí es una blasfemia, es un gran escándalo, que haya un país, solo un país de 193 que hay en la ONU, que pueda paralizar la ONU, hay 5 que la pueden paralizar, Rusia, Estados Unidos, China, Gran Bretaña y Francia. Entonces, Rusia ha paralizado cualquier cosa que la ONU quiera hacer en Ucrania, porque ella es la que está agrediendo a Ucrania, y Estados Unidos, como solidario de Israel, está paralizando que la ONU tome ninguna determinación sobre el tema de Israel. Por tanto, Biden sí está ayudando a esto. Y yo pienso que Trump aún se volcaría más en la ayuda a Israel. Trump, por ejemplo, negoció con Marruecos, le dio, entre comillas, a Marruecos el Sáhara, dijo, el Sáhara debe ser para Marruecos, a cambio de que Marruecos establecía relaciones con Israel. O sea que Trump sacó algo de ese reconocimiento de decir que el Sáhara era marroquí. No sabemos si Sánchez sacó algo cuando dijo lo mismo, porque si lo ha sacado algo, no nos ha contado lo que es. Pero Trump lo contó y efectivamente fue algo muy importante para él y para su política, el que es pro-israelí. Ahora bien, dicho esto, yo tengo muchas dudas de que la señora Harris vaya a alterar la política de amistad y de prestar ayuda militar y económica a Israel. El lobby israelí es muy potente en Estados Unidos de un lado y de otro, para Estados Unidos, como debe ser para cualquiera,
la existencia del Estado de Israel es sagrada. Si Israel se extralimita en sus represalias es una cuestión y debe ser censurado. Pero el derecho de Israel de existir, un país que fue creado por la ONU, no por Estados Unidos, a Israel lo creó la ONU en el año 48 y que se le reconoció su existencia y los árabes no quisieron reconocérsela, para Estados Unidos es sagrado que un país que existe y que ha sido creado por la ONU, no pueden ni los árabes ni nadie destruirlo. Y en la carta fundacional de Hezbollah y de Hamas está destruida el Estado de Israel. Por tanto, yo pienso, la señora Harris seguirá apoyando a Israel. Independientemente de lo que le diga su corazoncito, que a lo mejor está no tan cercano a Israel, su marido judío, por cierto, pero aunque no lo estuviera, la realidad política hace que Estados Unidos sea imposible que se desligue de Israel. La señora Harris no va a cortar la ayuda a Israel. Esto daría, yo creo que para otro webinar, ¿no? Incluso. Así que, bueno, vamos a pasar a la parte de mercados financieros, que es lo que nos atañe un poquito más en el día a día a nosotros como gestora de fondos. Históricamente, el mercado de valores, las bolsas, suelen tener un buen comportamiento en los años de elecciones presidenciales. Y aunque evidentemente nadie nos quita los episodios de volatilidad y de riesgo, por poner dos ejemplos recientes, en 2016, tras la victoria de Trump, pues las bolsas se dispararon debido a esas expectativas que había de desregulación y de recortes fiscales para las empresas. Y en el año 2020, con la victoria de Biden, pues sucedió lo mismo, con esas expectativas de mayor gasto público, aunque fue más concreto en sectores como energías renovables, infraestructuras, ¿no? ¿Qué repercusiones puede tener sobre la economía y la bolsa americana la victoria de cada uno de los candidatos? Pues la bolsa americana está literalmente, creo que está en 41.000 algo, está en un récord histórico. Está más alto que cuando llegó Trump al poder, está más alto que cuando llegó Biden, que cuando llegó Obama, está en un récord histórico. Con Biden, con Trump, la economía fue simplificando mucho, fue mejor que con Biden. Trump dejó, ese es su mayor base electoral, aparte de la inmigración. Trump dejó el país mejor de lo que lo había encontrado. Y en las encuestas que se hicieron en ese momento, en el momento que él dejó el poder, le puso gente que vota independientemente, que unas veces vota demócrata, otras republicano, decía que él y su familia se encontraban mejor a la salida de Trump que a la entrada. Entonces, esa es una de las bazas, la baza gorda que está diciendo. Y con Biden, la gente no es que esté peor, pero desde luego su poder adquisitivo se ha reducido un tanto a causa de la inflación. La inflación es magnificada por los trumpistas, dicen que no hay unos casos igual con precedente igual en Estados Unidos, son mentiras, pero sí es cierto que en los 4 años de Biden el coste de vida subió no sé cuánto, el 17 o el 18%, y eso el bolsillo de los americanos se resiente y efectivamente es cierto que esa va a ser una base electoral de Trump porque la persona, por ejemplo, que es muy partidaria del aborto, mientras que Trump es ambiguo en el tema del aborto, no es que sea en contra, pero dice que se le puede dejar a los estados que lo decidan, pues esa persona se plantea, es para mí más importante lo del aborto, es importante que ahora ya no pueden enviar a un hijo a la universidad por lo que ha subido el coste de vida, o no puede hacer esta otra cosa. Entonces, esto es y yo creo que ahora haya uno u otro, gane uno u otro, la bolsa no va a bajar. Al menos en un incremento. Nosotros Dependerá siempre... las medidas que tomen el que sea presidente al arrancar el mandato. Pero la bolsa va a bajar. Si dicen, ha ganado la señora Harris, pues al día siguiente la bolsa no se desploma, no se desploma. Nosotros siempre decimos que la bolsa en máximos históricos es su estado natural, ¿no? Porque al final, bueno, pues invierten en las compañías del mundo y las compañías del mundo pues tienden a crecer. Evidentemente, pues siempre en medio pues tenemos conflictos que nos hacen que haya recortes, ¿no? Y bueno, también dentro Hay de una cosa este... buena en la economía de Estados Unidos es que el paro sigue estando en el 3,6%. Yo te leí un artículo hablando de Nevada o de Nebraska, no sé cuál de los estados, en el que se escandalizaban de que el paro era el 5,25. Imagínense, el 5,25 y estaban escandalizados. Ya lo El paro quisiéramos. En Estados Unidos
en la mayor parte de los estados no hay paro. Y ahí yo cuando voy, ahora voy otra vez, yo cuando voy en multitud de establecimientos ahí se busca empleados. En todos los sitios lo es. Bueno, pues don Inocencio, parece mentira, pero ha casi pasado el tiempo que teníamos destinado a este webinar, que además sabemos que tiene una agenda muy apretada, a pesar de estar jubilado. Y bueno, pues me pasaría horas charlando con usted. Ha sido un honor porque es un gusto escucharle. Así que vamos a cerrar el webinar con la última pregunta. No hemos pronosticado quién va a ganar. Ahí voy, ahí voy. Le voy a pedir que saque la bola de cristal y que en su respetada opinión, ¿quién será el presidente número 47 de los Estados Unidos? Bueno, verá, yo si tuviera que apostar, me atrevería a apostar 100 euros por uno o por otro, dependiendo del día. Hoy apostaría por Trump, ayer apostaba por Nancy Harris, pero en ningún caso a lo largo del último mes me apostaría 2.000 euros, me apostaría 100 euros. Entonces, hoy apostaría por Trump porque he leído en las encuestas, en Estados Unidos hay encuestas diarias. Entonces, con frecuencia hay 10 casas de encuestas importantes y cada día salen las de 6 que se han seleccionado y se saca la media. Entonces, en esas encuestas, ella sigue delante, Kamala sigue delante. Si antes se operó por un punto, 6, sigue delante. Pero, sin embargo, en los estados que van a decir la elección, lo que decía antes, en esos estados que depende a quién, a Pensilvania, por ejemplo, es muy probable que el que gane Pensilvania gane la elección. Pensilvania tiene 19 o 20 electores y en cada elección no sabe por quién va a votar. Y con frecuencia hacia donde vota se inclina la balanza. Entonces, en esos estados, en esos 7 estados, en 6 está delante Trump, hoy. Hace unos días estaba delante en 3. Pero el hecho de que faltan 20 días para las elecciones en los estados basculantes, que son paradójicamente, es que no se acaba de entender el sistema americano, hay que explicarlo una y otra vez, pero paradójicamente como el que gana California lo gana todo, pero el que gana Texas también, pero hay 7 estados que no saben para dónde van a salir, pues si se inclinan para un sitio o para otro. Entonces en ellos hoy, en 6, en el único que no recuerdo, en Arizona está delante Trump, en Pensilvania está muy levemente delante, pero hay una inclinación en los últimos días en los estados basculantes hacia Trump. Entonces, si yo tuviera que pronosticar hoy, pero quizá mañana pronostica a favor de la señora Harris, quizá porque en mi foro interno yo casi preferiría que ganara ella. Yo pienso que es un personaje, ella, menos inquietante que Trump. No sé si ella es muy lista o muy tonta, porque he oído todas las opiniones. He visto declaraciones muy inteligentes y otras que dicen, bueno, pues señora, ¿qué ha dicho? Y de frases parecidas a las de Yolanda Díaz. Dice, pero bueno, este señor, como ha dicho, esto es un galimatías, no se entiende lo que ha dicho. Pero, y en otras, sin embargo, dice frases muy agudas y muy inteligentes. No improvisa mucho, pero a mí la veo menos inquietante. Entonces, quizá mañana diré, voy a apostar por la señora Harris, pero... O sea que 1.000 euros no nos apostamos por ninguna. No, 1.000 euros no me apostamos. ¿Y hay algo que pueda virar de forma muy importante el resultado hacia uno u otro? Hoy ya difícilmente, una metedura de pata en alguna declaración de alguno. Los debates, que en Estados Unidos no están en la Constitución, pero son ya tradicionales, aunque algunos presidentes se han negado a tenerlos, por ejemplo Roosevelt, que uno de los presidentes populares nunca quiso tener un debate en la radio. Pero los debates, en un primer momento le dieron un impulso a ella y el otro día, no muy grande, pero se lo dieron, porque ella le ganó a Trump en el debate. Ya le ganó. Y luego el de los vicepresidentes ganó el candidato de Trump, que le ganó claramente al señor Walz. Pero los debates ya han pasado, pasan a la historia y yo no creo ya. Ahora, una declaración estúpida, verdaderamente estúpida, lo que eran los dos, podría que afectara además a los estados estos basculantes, pues esto podría ser, pero yo no veo a 20 días que vaya a ocurrir nada. Si hay otro conflicto internacional y Biden metiera la pata y la señora Harris se tenía que montar lo que hace Biden, no se monta lo que hace Biden. Yo no creo que haya... Ella se ha desvinculado bastante de Biden, ¿no? Entonces tampoco debería de afectarle tanto en ese sentido. No, pero como ella no puede desmarcarse totalmente de Biden,
hay que ver además también cómo se están gastando el dinero. En estas elecciones se van a gastar miles de millones de dólares, miles de millones. Y entonces, curiosamente, una vez más, rompiendo la tradición, el Partido Demócrata, el partido más progre, está gastando más dinero que el partido más conservador, que el partido que impidió eso, pensaba que era de los banqueros. Pero los dos están gastando unas cantidades enormes y hay que ver la publicidad, también es dudoso que la publicidad, no se puede decir, yo no me atrevería, si me ha puesto $100 hoy, lo ha puesto a favor de él, mañana creo que De será a Trump. favor. Que ella sea mujer afecta bueno, a las votaciones en general, que es algo que bueno, pues se lee mucho y se comenta. Sí, claro. En las mujeres ella va a barrer más que como le pasaba a la señora Clinton. Ahora, no quiere decir que se va a llevar todo el voto femenino, como tampoco quiere decir que se va a llevar todo el voto negro o el voto hispano. Los negros y los hispanos votan normalmente con los demócratas, a ella la van a apoyar más que a Trump, pero curiosamente, los negros y los hispanos van a apoyarla a ella bastante menos que apoyaron a Biden. Por eso por lo que está el brote en el tejado, porque todo es un misterio. Hay cifras que dicen que, por ejemplo, los hispanos, hay 58% de hispanos que la votan a ella y 30 y tanto a Trump, pero en los últimos días él ha subido en los hispanos. Y curiosamente, repito, a ella, los hispanos y los negros, que son dos franjas de la población minoritarias, pero no pequeñas, la apoyan menos que a Biden. Pues, don Inocencio, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Queremos agradecerle, bueno, pues que haya compartido con nosotros este ratito su experiencia, su sabiduría. Bueno, pues es un gusto conocerle, hablar con usted. Es un honor para nosotros en Santa Lucía haber Se ha podido cortado contar con probablemente usted. porque era el tiempo, ¿no? Y bueno, agradecerle la transparencia que le caracteriza. Sabemos que se va en breve a Estados Unidos a vivir allí las elecciones, así que desearle un buen viaje. Muchas gracias. Y nada, nos vemos pronto. Muchísimas gracias por todo. Hasta Y luego. para, Muchas gracias. Hasta hasta luego. luego. Y para los asistentes, bueno, pues gracias por estar aquí. Esperamos que les haya resultado interesante.